Entonces aquí vamos a hablar del nivel de riesgo individual. Entonces, cuando nosotros recibimos al paciente, nosotros ¿qué es lo que establecemos? ¿Cierto? Niveles de riesgo. Cuando llega el paciente, ¿cómo establecemos si el paciente está de riesgo? Sí, ¿cierto? Pero ¿qué evaluamos? ¿Cierto? Enfermedad sistémica, ¿cierto? ¿Qué más? La habilidad motriz, ¿no? ¿Ah? Hábitos. Ya, o sea, nosotros cuando nos llega un paciente, ustedes no se van a dar cuenta, pero rápidamente uno, con habilidades un poco blandas y habilidades duras de pie, establece el nivel de riesgo. Y ahí entran los parámetros de salud, ¿cierto? Cómo está la enfermedad, cómo es el fenotipo de la enfermedad, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la enfermedad puede tener un estado que tiene que ver con el avance de la enfermedad y también tiene un fenotipo? Entonces, si tenemos, por ejemplo, pacientes jóvenes, con sacos, con distribución incisivo-molar, nosotros vamos a decir, esto es súper agresivo, puede ser de progresión rápida, establecemos un riesgo para hacer la terapia. Cuando nosotros vamos a hacer la terapia de soporte, como tenemos una nueva línea avanzada, tenemos que establecer cuál es el verdadero riesgo de este paciente a partir de ahora. ¿Ya? Para poder decir, oiga, va a venir a los 2 meses, va a venir a los 6 meses, va a venir al año. ¿Qué creen ustedes que se evalúa? Así, esto es de lógica pura, ¿eh? Esto está escrito en paper, pero es de lógica pura. ¿Cómo defines tú cuándo le vas a hacer un control al paciente? ¿Ah? Por el riesgo, pero ¿cómo? ¿Cómo estableces el riesgo? No, ni siquiera de una herramienta. ¿Cómo se te ocurriría a ti decirle, sabe que venga cada 2 meses, o venga cada 6, o venga cada 1 año? El estado periodontal, o sea, es decir, el diagnóstico inicial. Porque yo puedo tener un paciente que lo traté con una enfermedad periodontitis estado 4, y tengo que tener un paciente periodontitis con estado 1. Los niveles o los periodos de soporte van a ser iguales. ¿En el del 1 y el del 4? No. ¿Cuál va a ser más serio? ¿El 4? ¿Por qué? Pero a lo mejor el paciente está internado y tiene menos factores de riesgo. A lo mejor tiene un estado 1, tú lo trataste, pero el paciente no se sevilla, es más joven, ¿ya? A lo mejor tiene menos acceso al dentista. Entonces, si se fijan, el diagnóstico inicial no es el decidor de la enfermedad periodontal. Normalmente pacientes que tienen un estado 4, por ejemplo, uno los cita más seguido y tiende a sobretratar a sus pacientes. En cambio, los pacientes que tienen un estado 1, uno dice, no, relájate. Pero ese es el paciente que hay que tener cuidado, porque ese es el paciente que a los 2 o 3 meses se puede reinfectar y los veces no nos dimos cuenta y pasamos de un estado 1 a un estado 2. Entonces, ¿cómo medimos ese riesgo? Cosas simples. Así, antes de que pasemos a cómo lo hacemos. Si el paciente, por ejemplo, colaboró o no colaboró en el tratamiento. Si el paciente colaboró en el tratamiento, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que recibimos que hay que hacer terapia periodontal y cuando uno hace la evaluación de instrucción de higiene se dan cuenta que este paciente se cepilla súper bien. ¿Ya? Y estaba con enfermedad periodontal. El problema era que nunca había sido bien tratado, ¿no? Entonces tú lo tratas una vez y su nivel de riesgo mejora mucho porque tiene muy buen nivel de higiene. El riesgo residual de la periodontitis puede evaluarse mediante una variedad de condiciones clínicas donde un parámetro individual es más importante que otro. O sea, vamos a tener distintos parámetros para poder definir si va a haber residuo. Se utiliza un diagrama funcional que lo definió Lang y Toletti en el año 2003 que considera estos factores. Porcentaje sangrado de sondeo. ¿Se acuerdan cuando dijimos que el sondaje de sondeo era un predictor negativo de progresión? O sea, la ausencia de me aseguraba de que la enfermedad no estaba avanzando. ¿No? Prevalencia de bolsas mayores de 4 milímetros, es decir, profundidad de sondaje de 4 milímetros también es un factor que voy a medir. Pérdida de dientes. ¿No? Si el paciente ha perdido dientes por enfermedad periodontal.
Pérdida del sostén periodontal en relación con la edad. Ese factor, ¿se acuerdan que lo vimos cuando queríamos calcular el estado de pérdida ósea en base a la edad, cuando queríamos ver el estado o la progresión, perdón, que hacíamos un factor cuando no teníamos radiografía antigua? Los estados sistémicos y genéticos y factores ambientales como el consumo de tabaco o alguna otra cosa. Cada uno de estos parámetros tiene escalas que clasifican el riesgo en bajo, moderado y alto, permitiendo una evaluación integral que determina la frecuencia y complejidad de la visita al tratamiento periodontal de mantenimiento. Y este es, por ejemplo, ¿conocen estos gráficos? Es un gráfico, ¿cierto?, de estrellitas, ¿ya?, donde vamos a poner cada uno de estos factores y lo vamos a ir valorando para establecer nuestros niveles de riesgo, ¿ya? Entonces se utiliza para poder nosotros definir cuál es el riesgo del paciente, ¿ya?, y después poder definir cada cuánto tiempo va a ser el soporte. Entonces vamos a tener señalamiento del sondaje, los sacos mayores a 4 milímetros, ¿cierto?, la pérdida de diente, ¿ya?, la pérdida ósea partido por la presencia genética o sistémica, por ejemplo, si existen enfermedades, ¿ya?, o el ambiente, por ejemplo, si el paciente fuma, no fuma, si está estresado, ¿ya? Y eso nos van a dar distintos grados, donde nosotros vamos colocando nuestros datos, y esos datos nos van a ir generando un gráfico que nos van a permitir determinar cuál es el riesgo. Lo vamos a ver con detalle después. ¿Ya? Estos estudios han validado los puntos de riesgo periodontal para predecir la progresión de la enfermedad periodontal después del tratamiento activo. Es decir, hacemos nuestro tratamiento, aplicamos este test y podemos definir si el riesgo es bajo, moderado o alto. Las visitas periódicas. Una minoría de pacientes con enfermedad periodontal realizan el cuidado del mantenimiento adecuado. Los que existen regularmente sus citas tienen un mejor pronóstico, no parecen, pero los que no lo hacen, enfrentan un mayor riesgo de progresión de enfermedad, y además se ha observado que los pacientes que no participan en programas de mantenimiento tienden a experimentar más sucesos estresantes y tienen relaciones personales menos estables. Esto es un estudio súper simpático, se trató de establecer cómo eran las personalidades y la condición psicológica de los pacientes periodontales. Y los que no iban a sus tratamientos periodontales normalmente eran los pacientes que estaban con problemas a nivel emocional, a nivel de estrés, ¿ya? Por lo tanto, hay un componente que va a influir. Otro componente que no se menciona en el estudio tiene que ver con, por ejemplo, el nivel socioeconómico. Les voy a dar un solo ejemplo. ¿Qué pasa si un paciente de 27 años va al consultorio y le detectan una periodontitis de estado 3? Actualmente, ¿qué va a pasar con ese paciente? ¿Qué le van a hacer? ¿Qué creen? Algo que me digan. La última que digo. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Ya. Primero, para que logre llegar al consultorio, ¿cómo va a llegar ese paciente de 30 años? Con una hora cada cual, creo que sí. O sea, tiene dos opciones. O sea, la verdad que tiene tres opciones. ¿Ya? ¿Están grabando? No, ya, no graban. Tiene tres opciones. La primera es llegar por urgencia. ¿Ya? Para llegar por urgencia, ¿qué es lo que hace el paciente en el consultorio? ¿Ah? ¿Qué hace el paciente? Tienen que llegar Tempranito, ¿cierto? De la mañana, ¿ya? ¿Alguno se atendió alguna vez en un consultorio? Sí. Llegan tempranito, a las 5 o 6 de la mañana, ¿cierto? Y al lado se colocan todas las viejitas con su ropa y hacen sus cosas. Ya. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a hacer una urgencia, le van a tapar una muela, van a hacer una trepanada. Pero si el paciente tiene enfermedad periodontal, ¿lo van a tratar? Ya. Imaginémonos que ese paciente logró un cupo en el consultorio. Y logró el cupo porque era el sobrino de la asistente. Porque así se logran los cupos en los adultos del consultorio. Porque ¿quiénes tienen las prioridades en los consultorios? ¿Cuáles son los grupos prioritarios? ¿Cuál es el niño? ¿Y cuáles son los 10? 6.
embarazadas, solo 60 y urgencia. Y también está el problema del niño de 12 años. ¿Ya? ¿Ya? El resto, lo que alcanza. ¿Ya? Entonces, un adulto o un adolescente, un joven, usted, por ejemplo, la posibilidad de tener atención en un consultorio súper baja. Ya, imaginemos que logró y viene con enfermedad mental. ¿Qué le va a hacer sentir? Limpieza máxima. Una limpieza máxima, ¿cierto? ¿Qué vamos a lograr? Vamos a lograr disminución de los síntomas, signos, pero la enfermedad va a seguir avanzando. Ya, imaginemos que tiene suerte y tiene más salud la cosa, porque aparte de ser sobrino del asistente, es sobrino del cual le el CDT. ¿Ya? Y lo derivaron y lo mandan al periodoncista. Y el periodoncista lo recibe y lo trata y le hace su tratamiento no quirúrgico por retracción y lo deja sano. ¿Qué va a pasar con ese paciente? ¿Tendrá posibilidad de hacerse una terapia de mantenimiento? Que no va a tener control porque No, lo va a ver. o sea, existe un costo asociado, de lo cual vamos a hablar después, de las implicancias económicas de la enfermedad mental. Bueno, higiene bucal, la importancia de la placa bacteriana. La placa bacteriana es el factor etiológico más significativo de la enfermedad mental, ya se sabe. Evaluar la carga bacteriana en la boca es crucial para determinar el riesgo de recidiva de la enfermedad mental. Entonces, ¿cuánto va a poder hacer control de placa? ¿Qué tan importante va a ser? El mantenimiento mental puede enmascarar la relación entre la carga bacteriana y el estado mental, es decir, pacientes que tienen una alta carga bacteriana, pero que se mantienen en alto tratamiento periodontal, ¿ya? Se puede enmascarar. El paciente a lo mejor va a tener igual un nivel de riesgo alto y no va a mejorar, porque en el fondo lo que está haciendo uno es mantenerle la placa baja. ¿Ya? Estudios han demostrado que las denticiones con infección por placa son propensas a ser recidivas, mientras que aquellas con control efectivo de la placa mantienen estabilidad periodontal a lo largo del tiempo. ¿Cuánto placa? ¿Cuánto es lo necesario que el paciente, el control de placa tiene que tener para que esto funcione bien? Tienen que decir por un número. ¿50%? ¿60%? ¿10%? ¿Ah? Menos de 30. ¿Menos de 30? Bastante cerca. Normalmente hablamos de que una placa entre el 20 y el 40% se considera generalmente aceptable para la mayoría de los pacientes. Entre 20 y 40. No hay un número exacto. ¿Ya? No se ha determinado un nivel específico de carga de placa que garantice la salud periodontal. De hecho, en los años 90 se trató de hacer perfilar el tipo de placa. Es decir, si lo que se hacían eran cultivos para ver cuál era la distribución de las distintas bacterias en la placa y establecer riesgo. Pero la verdad es que por más que se estudiaron, no se pudo establecer si había un riesgo mayor que otro. Se sabe que cierta presencia de bacterias son más agresivas, como el Fusobacterium nucleatum, como la Porphyromonas gingivalis, o como las Actinomyces, que sabemos que si están en alto grado, van a generar más riesgo. ¿Ya? Pero en sí, en la cantidad de placas, lo que nosotros vemos en clínica, no se sabe. Entonces nosotros debiéramos optar porque un paciente anda entre el 20 y 40. Por eso cuando nosotros les pedimos que den una alta básica, les dicen que tienen una olida de cuánto? De 20. Pero lo que se busca es que el paciente esté sano. El paciente con 25-30% de placa que se mantienen sanos. ¿Ya? Aparte que la evaluación de la placa tiene que ver mucho en el momento en que uno la hace. ¿Ya? Cuando ustedes hacen el índice de Gary, siempre pregúntenle al paciente hace cuánto rato se cepilló. El paciente se cepilló hace media hora, ¿ya? No hay problema, pues si el paciente dice, me cepillé, la verdad, la mañana han pasado 4 horas y tiene un índice de placa del 25 o 30%, yo no me asusto tanto. Pues si el paciente se cepilló antes de entrar y tiene 35, 40, empiezo. Por eso también hay que usar un poco el criterio. Sangramiento al sondaje, ya es un parámetro inflamatorio que refleja el cumplimiento del paciente con la higiene bucal y se utiliza para evaluar el riesgo periodontal. El sangramiento al sondaje del 25% se ha identificado con un umbral entre pacientes estables y aquellos con recidiva de enfermedad. Y aquí ya empezamos a ver que, ¿se acuerdan cuando empezamos a hablar de salud gingival? Que podíamos establecer que podíamos tener hasta un porcentaje de sitios sangrantes en pacientes que tenían un periodo disminuido. Entonces podíamos hablar hasta de un 10%. Porcentajes de sangramiento sondaje entre el 20 y el 30% indican un mayor riesgo de progresión. Pacientes con sangramiento sondaje menor al 10% son de bajo riesgo, mientras que aquellos con sangramiento
sangramiento de sondaje mayor al 25 son considerados de alto riesgo de infección. Y la ausencia de sangramiento de sondaje, como les dije, establece que es un predictor negativo. Es decir, sabemos de que el paciente no está progresando la enfermedad. Por eso lo primero que buscamos en un paciente de mantenimiento es paciente, a ver si el paciente sangra. ¿Ya? Ahora, si un paciente, por ejemplo, tenía sacos de 5 o 6 milímetros, tiene una peritonitis grado 4 y está sangrando sin saco, ya yo no me asusto tanto, tiene inflamación. ¿Ya? A lo mejor con las terapias que vamos a hacer con la mantención lo vamos a controlar. Pero si está con saco, ya empieza a cambiar la cosa. Por lo tanto, bolsas residuales con profundidad sondeo de mayor a 4 milímetros. Esto puede indicar el éxito del tratamiento mental, aunque este parámetro no debe evaluarse de forma aislada, combinado con factores como el sangramiento sondaje. La supresión puede reflejar los nichos ecológicos que podrían conducir a la infección. Es decir, estos sacos o bolsas profundas que tienden a tener como 3-4 milímetros, tienden a ser los sitios que normalmente se reinfectan generalmente. ¿Ya? Frecuencias altas, cuando hay alta frecuencia de bolsas profundas, están asociadas con un alto riesgo de progresión de enfermedad. Es decir, siempre en esos lugares en donde el paciente va a volver a sentirse mal. ¿Dónde el paciente puede sentirse mal? ¿En qué parte? En el grupo 5. ¿Dónde? Detrás de los últimos Los molares. posteriores, ¿cierto? Los posteriores y las zonas palatinas bilinguales son las más difíciles de los sectores posteriores. Uno tiende a. Esto de pensar en el grupo 5 es una depresión normal. Y te voy a explicar por qué. Porque el grupo 5 es el que viene con mayor signos desde el punto de vista de la retención de placa, porque normalmente viene con sarro. Pero recuerden que el sarro es placa mineralizada. ¿Ya? O sea, hay placa que va a estar activa, que no tiene sarro, que puede estar generando más daño que el sarro. El sarro en sí no genera. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos pacientes que generan sarro muy rápido y claro, forman esta, porque se genera la piscinita y por precipitación se forma el sarro. ¿Se acuerdan cuando vimos los sarro? Entonces, normalmente uno dice, llega con sarro. Entonces, si yo tengo un paciente periodontal que llega con forma sarro rápido y llega con alto sarro, pero viene con índice de inflamación bajo, yo no me asusto tanto. De hecho, un sarro de 3 meses es fácil de sacar. Rápidamente sale. Es distinto cuando el sarro lleva años. ¿Ya? Que sale así muy durito. La cantidad de dientes remanentes. En una dentición indica su funcionalidad y estabilidad. Ojo, miren, se ha encontrado que un arco dentario acortado entre premolares, 20 dientes, no afecta la función mandibular. ¿Para qué se usa esto? Normalmente se usa, por ejemplo, para pacientes con prótesis. ¿Ya? A veces que el paciente pierda los molares y que tenga daño no va a generar tanto daño y a veces uno hace rehabilitaciones de arcos pequeños. ¿Ya? No es lo ideal, pero sabemos que hasta 20 dientes el paciente va a tener su función mandibular estable. Sin embargo, perder más de 8 dientes de un total de 28 puede deteriorar la función bucal. La pérdida de dientes se considera un indicador importante del resultado del tratamiento y se incorpora como un parámetro del diagrama funcional de evaluación del riesgo. ¿Dónde más se considera la pérdida dentaria al momento de hacer una evaluación? ¿Se acuerdan? Cuando hacemos diagnóstico se considera. Sí. ¿Sí? ¿Dónde se considera? ¿Se acuerdan? En la clasificación de diagnóstico. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Qué pasa si pierdo dientes? ¿Qué es lo que dice la clasificación de enfermedad periodontal? Menor a 4, ¿Cierto? 3. Si pierde más de 1 o 2 dientes por enfermedad periodontal, nosotros pasamos a una etapa siguiente, ¿cierto? Ya. ¿Y por qué hablamos? ¿Se acuerdan? Porque si el paciente tiene los dientes sueltos, tiene poquitos dientes, y yo saco los dientes sueltos, porque me consulta que yo tengo los dientes firmes, con buena inserción, y yo puedo decir, pues es esto sano, ¿no? Pero resulta que el paciente perdió dientes. Por lo tanto, también la pérdida de dientes durante el mantenimiento establece los niveles de riesgo. La pérdida de inserción periodontal. La pérdida de inserción periodontal evaluada a través de la altura del hueso alveolar en radiografías es un indicador clave del riesgo periodontal en pacientes en función axial. Ojo, esto es lo que nosotros pensábamos. Mientras más severo el paciente, mayor riesgo. Y era como el único patrón que podíamos establecer. Pero la verdad es que está en todo el fondo. Aunque la pérdida de inserción previa puede sugerir un riesgo,
No se debe subestimar la posibilidad de progresión rápida de la enfermedad. Yo decía, puede avanzar rápidamente en cualquier momento. El tratamiento perinatal puede influir positivamente en la tasa de progresión, haciendo que la pérdida de inserción en relación con la edad sea un indicador más preciso durante el tratamiento de mantenimiento. Y esto es lo que, como evaluamos la pérdida ósea en la radiografía y hacemos una estimación. ¿Cómo se hace el método? Se evalúa la región posterior mediante radiografías periapicales, también puede ser baile. Se determina el sitio más afectado, el porcentaje de la longitud radicular en radiografías pericales y los milímetros de pérdida en radiografías de beta mordida. Si tengo una raíz completa, veo la raíz, si no, mido los milímetros. 1 milímetro de pérdida ósea es aproximadamente el 10% de pérdida. Ese es como el parámetro. ¿Ya? Y se divide el porcentaje de pérdida ósea por la edad del paciente. Ejemplo, un paciente de 40 años con 20% de pérdida ósea va a tener un factor de 0,5 y uno de 40 con 50 va a tener un 1,25. Es lo mismo que utilizamos cuando queríamos ver la progresión de la enfermedad periodontal, establecer si es una progresión A, B, C, ¿cierto? ¿Sí? Es lo mismo, con esto podemos establecer cuál es el nivel de progresión. Como el paciente va a estar en mantenimiento, ¿ya? Yo puedo medir este parámetro desde el punto de vista inicial. ¿Por qué? Porque voy a tener los datos. Mi paciente ya lo traté. Tengo los datos de este paciente y ahora lo tengo que ir comparando. ¿Ya? Si a mí me va cambiando, porque este factor va a ir mejorando con el tiempo. Si el paciente se mantiene bien, ¿cierto? ¿Por qué va a ir mejorando? Porque el paciente va creciendo en años. Como va creciendo en años, ¿ya? Y la pérdida de inserción puede ser la misma, el factor va a ir variando. Relación entre enfermedad sistémica y periodontitis. Diabetes y enfermedades periodontales. La diabetes mellitus tipo 1 y 2 afecta la progresión de la enfermedad periodontal. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que la diabetes afecta a la enfermedad periodontal como la enfermedad periodontal afecta el control glicémico. Mayor impacto en pacientes no tratados. Evidencia limitada en pacientes tratados. Genotipos y susceptibilidad. Por ejemplo, poliformismo de la interleuquina 1 influye en la severidad de la enfermedad. Y con el genotipo de la interleuquina 1 positivo vamos a tener lesiones periodontal más avanzadas y mayor pérdida ósea. Cuando aparezcan test de si existe este polimorfismo más rápido, vamos a poder establecer riesgos con mayor rapidez. Pero todavía no está en el acceso de la clínica diaria. Riesgo y factores asociados. Resultados. Análisis reactivo. Los que tienen el genotipo interleuquina 1 positivo con tasas de sangrado sería más altas. Mayor profundidad de sondeo, mayor de 50 años y especialmente en no fumadores. Factores sistémicos como un quinto indicador de riesgo, la progresión de la enfermedad periodontal y el estrés y la progresión de la enfermedad periodontal. Relación entre el estrés físico y psicológico y progresión de periodontitis. Poco investigada, pero ya se sabe que hay un factor. ¿Se acuerdan que vimos que los pacientes que no iban a la terapia de soporte eran los pacientes que normalmente tenían problemas a nivel emocional? Efecto del tabaquismo. Estamos en el ambiente. El consumo de tabaco afecta la susceptibilidad y los resultados del tratamiento de pacientes con periodontitis y asociado a mala higiene bucal y desatención de la salud general, aunque el tabaquismo es un factor de riesgo independiente. ¿Ya? Por eso también, cuando hacemos el diagnóstico inicial, lo metemos en otra canasta. Y la relación con periodontitis en jóvenes, 51 al 56% de los casos de periodontitis en jóvenes, pacientes de 19 a 30 años, se relacionan con el consumo de cigarrillo. Y la relación depende de la dosis de tabaco consumido. Es decir, es típico los pacientes que fuman muy jóvenes y fuman alto, tienen enfermedad periodontal. El cigarro impacta negativamente en el raspado, alisado radicular y tratamiento quirúrgico. Fumadores muestran respuestas menos favorables en el tratamiento de mantenimiento a largo plazo. Normalmente son pacientes que generan múltiples tensiones, al tener tensiones tienen una tendencia a formar más placas y lo otro es que los signos y síntomas pasan a ser más enmascarados. Entonces tienden a tener un poquito menos de sangramiento, pero tienden a tener, por ejemplo, más sacos con supuración. Fumadores tienen 10 veces más riesgo de recibir periodontitis tras tratamiento. 10 veces más riesgo. ¿Sí? O sea, la valoración del ambiente, del punto tabaco, me va a subir el riesgo y yo voy a decir que este paciente, por ejemplo, se cepilla bien, se cuida bien, está sano, pero fuma 20 cigarrillos al día, ese paciente va a ser inmediatamente alto riesgo y las frecuencias que voy a establecer con él tienen que ser mucho menores. ¿Ya? Entonces vamos a tener fumadores, lo que haga los pesados, ¿cierto? Los que van de 20, moderados de 10 a 20, ocasionales de 10.
existen distintas clasificaciones para el tema de los fumadores. La OMS habla de 8, creo. Sobre 8 habla de heavy, menos de 8 habla de light. ¿Ya? Y los no fumadores y exfumadores hay un bajo riesgo de recidiva. O sea, decir, cuando un paciente deja de fumar, mejora su pronóstico inmediatamente. Entonces, este diagrama funcional que vamos a utilizar, se utiliza midiendo los 6 parámetros para determinar el riesgo. Y vamos a tener una clasificación de riesgo bajo, una moderada y una alta. ¿Cuándo es bajo? Todos los parámetros en categorías bajas, a lo sumo, un parámetro de riesgo moderado. Es decir, todos los puntitos, todos son bajos y puede haber uno moderado. El riesgo moderado, al menos 2 parámetros de riesgo moderado y a lo sumo uno en alto. Y riesgo alto, al menos 2 parámetros en riesgo alto. ¿Cómo se mide? En este, ¿cómo se dice poliedro? ¿Es un poliedro? No sé. Bueno. Si se fijan, hay una línea que está en negrita, que es la segunda, y después tenemos otra línea que está en negrita, que es esta. Entonces, la primera circunferencia nos va a establecer los riesgos bajos. Las otras 2 líneas van a ser el moderado y las últimas 2 van a ser el alto. Entonces, por ejemplo, acá, todos los parámetros de pérdida de dientes, de edad, van a caer en el bajo, excepto uno. Y esto implica que el paciente tiene un riesgo bajo. Cuando el paciente cae todo en moderado y a lo más uno en alto, vamos a tener un moderado y aquí vamos a tener definitivamente uno alto. Visualmente también es fácil de ver. Y también es una buena herramienta para mostrarle al paciente. Y existe esta ficha, que se los voy a mostrar, la vamos a hacer en línea, ¿ya? Que es una buena herramienta para nosotros poder trabajar y mostrarse al paciente, ¿ya? Que está en la página Sperio Tools. ¿Se acuerdan dónde veíamos el periodontograma? ¿Ya? Vamos a ver esa página que les voy a mostrar. ¿Me sigue ahí? ¿Se ve? ¿Se ve ahí o no? Ya. Entonces, esta página que es de la Universidad de Lovaina, ¿ya? Ustedes nosotros podemos ver el periodontograma, que es parecido, ahora estamos usando el de la ficha, pero a mí me gusta más esto, que es más bonito, ¿ya? Pero ellos tienen una ficha que es de la terapia de soporte, que la vamos a ver después, y tienen ficha que está basada en el artículo de Tonetti, ¿ya? Que es del riesgo periodontal. Entonces ustedes pueden entrar aquí y si no son muy truchos en el inglés, te ponen Spanish. ¿Ya? ¿No? Y la van a ver en español. Fíjense, aquí le vamos a poner, ¿cómo se llama usted? ¿Javier Juan? ¿Cómo la cantar? ¿Cómo la música? ¿Ah? Javier. Y se lo vamos a hacer el día que es el 6 de noviembre, que fue el día que estrenaron. ¿Quiénes estrenaron el 6 de noviembre? ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿El grupo que estrenó el 6 de noviembre cantando? ¿Se acuerdan? Los Sex Pistols. ¿Qué edad tiene Javier? 22. Ya. Imaginémonos que tiene. ¿Se sacó las muelas del juicio? ¿Sí? ¿Y no se hizo ortodoncia? ¿Se sacó premolario? ¿No? Ya, entonces tiene 28. Vamos a medirse área por diente, ¿ya? Y aquí vamos a empezar a medir. Número de áreas con sangramiento positivo, ¿ya? Entonces vamos a decir que, por ejemplo, le sangraron 25. ¿Ya? Y empieza a cambiar inmediatamente el gráfico. ¿Lo van viendo? Si imaginamos que ya se fue de fiesta Halloween, no llegó en 3 días. Con 60 va a aumentar su sangramiento. Número de áreas con profundidad, sondaje mayores a 4 o iguales o mayores a 5, vamos a poner que tiene 5. ¿Ya? Número de dientes ausentes, no tiene dientes ausentes, pero vamos a ponerle sobre 28 se calcula. Porcentaje perdido cerebral, vamos a imaginarnos que tiene un 0.5. Que tiene un 1. Marcón.
alta pérdida de inserción, por ejemplo, que tiene un 60. ¿Ya? Inmediatamente va a cambiar el polígono. ¿Ya? Dice, sistema y genético se refiere a que si tiene, por ejemplo, alguna enfermedad sistémica o si tiene genética. Y aquí tú tienes que decir, ¿fuma o no fuma? ¿Fumaba? ¿No era ocasional? Ya, imagínate cuando la fiesta, ¿cómo? ¿Ya? Y aquí te va a dar un valor, va a decir que su riesgo periodontal es alto, ¿ya? Y hace la recomendación. Entonces esto es súper bueno para mostrárselo al paciente. Si yo voy cambiando los parámetros, por ejemplo, inmediatamente me va a ir bajando en este caso bajó al medio porque yo bajé el porcentaje de pérdida ósea. Y como a prueba de eso, ¿ya? Ustedes pueden mirar acá abajo, están las instrucciones. La edad, el número de dientes, ¿ya? Se calcula en base a 1,32, número de áreas por diente, selecciona el número de dientes o implantes, número de áreas con sangramiento positivo, número de áreas con los sacos, número de dientes ausentes, ¿ya? Nos incluye los que se morales, el porcentaje de pérdida apilar, fue lo que van a seleccionar sí para la siguiente condición sistémica, diabetes tipo 1, 2, poliformismo IL1 o 3. ¿Ya? Medioambientales, por ejemplo, que tenemos si fuma. ¿Ya? Y aquí está la referencia del artículo, que es el artículo que es mediante, y ustedes pueden pinchar ahí. Y más que les aparece el artículo completo. Perdón, ¿cómo? Igual considerar los cigarros al día para hacer ocasiones hasta 10. ¿Dónde? A ver, acá. No. No hay que reducir. Me dice, no. Ah, los cigarros acá. Sí, dice. Seleccionar exfumador si cese del hábito tabáquico hace más de 5 años. Selecciona un fumador ocasional si fuma hasta 10. ¿Qué es lo que dice la medicina? ¿Ya? Fumador se fuma entre 10 y 20. El fumador crónico se fuma más de 20. ¿Ya? Y esto ustedes lo pueden bajar y lo pueden imprimir y lo pueden tomar un PDF y subirlo a la ficha. ¿Ya? ¿No? Entonces, esto me va a permitir a mí, por ejemplo, determinar cuál es su riesgo periodontal. Y después, yo quiero llenar la ficha, que es esta, que la vamos a ver en la próxima clase, donde vamos a ver pronóstico individual de cada diente y vamos a establecer cómo se hace la terapia y podemos usar esta ficha. Que es un poquito más compleja de entender, pero lo bueno es que podemos darle un reporte directo al paciente a través de un código QR, entonces el paciente sabe cada cuánto tiempo tiene que venir, ¿ya? Con un método objetivo. Porque hasta ahora, lo que nosotros hacemos en clínica es utilizar puros métodos subjetivos. ¿Ya? Que venga cada tanto tiempo, no se pierda, ¿ya? No pasa tanto. Es distinto cuando el paciente tiene los datitos puntuales. Por ejemplo, yo fui al médico ayer, me dijo, tienes que operarte el tobillo. Y yo quería decir, no. Y le dije, ¿cuándo? Antes de 5 años. ¿Cuándo crees que me voy a operarte? En 5 años. ¿Ya? Consultas, dudas. ¿Quién es la Malik? Que la Malik me manda a correr todos los miércoles como a las 7 de la mañana. Yo estoy tomando desayuno así. Miren, ¿hay clases? ¿Me preguntan? Es la delegada. Ya. ¿Dudas, consultas?